Una vez más, con el gusto de saludarlos, con el gusto de estar en esta oportunidad y pues con el gusto de compartir algo de conocimientos. Como ustedes saben, y todos para los que son nuevos en esta reunión, la idea es que estos 45 minutos que le vamos a dedicar a partir de las 10 de la mañana, vamos a hablar de lo que es el tema de controles volumétricos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles ver a todos que las preguntas y los problemas que ustedes, en la propia lectura que ustedes están dándole a la ley o en las propias inquietudes que están observando, puedan aprovechar este momento para hacer preguntas, para nosotros compartir problemáticas relacionadas con los controles volumétricos. Sin lugar a duda, la idea es que todos nos empapemos con el tema de los controles volumétricos y aprovechemos precisamente este espacio que le estamos llamando Academia Pegasus, para en este espacio, pues, dirimir esas dudas y estar más preparados para atender los requerimientos del SAT. En esta ocasión, no vamos a dejar de ver el documento del SAT, que es un documento que tiene pues su complejidad respecto al tema de los controles volumétricos, sobre todo por la comprensión y las interpretaciones que puede llegar a tener. Estamos trabajando en el material. La semana pasada ya les hablé de los numerales que están incorporando al software, y pues hoy vamos a seguir trabajando sobre ese particular. Si ustedes, insisto, quieren tocar algún tema en particular, siéntanse en la absoluta libertad de hacer la pregunta. Tengo el conocimiento o tengo algún antecedente con mucho gusto será respondida. El tema de la unidad central de control, y quiero mencionarlo porque nos acaba de llegar una computadora de una estación de carburación en condiciones un tanto preocupantes, y me refiero a una cantidad de tierra impresionante, un descuido muy importante, que es la unidad central de control. Entonces hay que tener en consideración dos aspectos que hay que cuidar en la planta o en la estación de carburación. Y el primero es, que el ambiente físico es responsabilidad de la planta mantenerlas en condiciones ordenadas y limpias, precisamente para garantizar la integridad tanto de la operación como de los datos. Recordemos que el control volumétrico hace responsable a la compañía de la confiabilidad y la seguridad de tanto física como lógica de la unidad central de control. Por eso en esta oportunidad me permito compartirles el hecho de que ese equipo debe de estar bien identificado, y que su estructura y cableado deba de estar en perfectas condiciones, porque será una cuestión de seguridad el hecho de que se observe que la condición sea precaria, sea insegura. Y lo digo porque ya hemos visto muchas plantas donde la computadora es una maraña de cables, es una maraña de elementos físicos que están mal distribuidos. Entonces hay que poner mucho orden en ese equipo y obviamente en todos los demás, ¿no? Otro de los elementos que hay que tomar en consideración es el hecho de que la unidad central de control debe de tener su propia red local de datos y solo esos elementos deben de estar conectados a esa red. Eso quiere decir, digámoslo así, ustedes tienen un call center, ustedes tienen una computadora que tiene el proceso de liquidación, una computadora que tiene el proceso de facturación, una computadora que tiene el proceso de operación de la planta, de la de rutas, de la asignación de tickets, de procesos de llenado. Esas máquinas deben de estar conectadas en la misma red donde está la unidad central de control y no debe de compartirse con otra red. Ese es el otro elemento que es importante a considerar y debe de estarse, es decir, la red de la unidad central de control y la operación que se asocia, y la red de los procesos administrativos ajenos a la unidad central de control.
que es otro elemento que hay que tomar en consideración para que gradualmente lo vayan dejando claro de cómo está la estructura de lógica y física de la planta. Otro tema también importante que hay que tomar en consideración es el hecho de que los controles volumétricos, y lo vuelvo a repetir, la fase donde nos encontramos hoy día es en la fase de, voy a escoger una capa diferente, una contable, que yo le llamo contable. Voy a desactivar la que tengo ahorita actualmente y les voy a compartir justamente la ecuación que constantemente hay que estar validando, ¿no? La representación lo que trato de hacer con esta representación es ilustrar de dónde vienen justamente las salidas, de dónde vienen las entradas, de dónde viene el inventario físico y de dónde viene el inventario físico del día anterior. La ecuación que normalmente apela a los controles volumétricos es esta ecuación. Esta ecuación dice que el inventario contable es igual al inventario físico del día anterior, o dicho de otra manera, del corte anterior inmediato, que es el día anterior, más las compras menos las ventas o salidas. En el caso de las ventas o salidas, quiero precisar el hecho que en la fase en la que en este momento nos encontramos es en el hecho de que solamente estamos procesando las compras, o sea, el inventario perdón, las compras, ahorita lo estamos haciendo con descarga de transporte en la gran mayoría de las plantas donde tenemos descarga de transporte, y las ventas no las estamos cuantificando en esta fase. Lo que estamos cuantificando en esta fase son las salidas. Las salidas que, como pueden apreciar, estas rayas naranjas con las que estamos ilustrando, son, digámoslo así, son carga de autotanques, es una salida importante, de las más representativas. Llenado de cilindros, que es lo que es Troya. Y en el caso de la carburación también tenemos una salida que, si bien en términos del volumen no es tan representativo, es una salida. Solo que hay dos diferencias. Unas salidas hacia autotanques y hacia cilindros se van a convertir en el inventario móvil de la planta. Hasta que en la fase 2 nosotros estamos integrando las ventas. Y sí que hasta que el proceso de enajenación ocurra, hasta entonces se van a convertir en ventas y eso va a disminuir de manera natural el inventario contable. Esto lo hago repetitivamente para que quede claro de lo que está sucediendo y cómo estamos abordando la temática de los controles volumétricos. A diferencia de una estación de carburación, que es mucho más acotado, en el caso de una estación de carburación, la entrada es medida por un dispositivo de medición que emite una autotanque que hace, donde realiza una factura. Ojo, la estación debe de tener la entrada como una compra, debe tener la entrada registrada como una compra, no como un movimiento al inventario. Ojo, hay que ser precisos en este detalle. Y las ventas, en el caso de una estación, es muy sencilla cuantificarla porque las ventas están acotadas al dispensario que tiene la propia estación. De esa manera, en ese caso no hay un movimiento al inventario, simple y sencillamente la estación compra cuando recibe un autotanque para hacer la entrada del producto que va a vender, y la salida es el propio dispensario que va a tener, confrontada con un inventario físico todos los días. En el caso de una estación es muy sencillo, en el caso de una planta es un poco más complejo, precisamente porque la planta tiene un inventario físico en movimiento muy grande, tanto en cilindros como en autotanques. No sé si hasta este momento tiene alguien alguna duda, algún comentario sobre el tema que hemos tocado. Bien, vamos a pasar al software
y bueno, creo que el equipo de trabajo ha venido haciendo una buen trabajo en la parte de la autoverificación. De hecho, ya el menú que va a quedar por definición ya dentro del software de la planta y dentro del software de la estación de carburación va a ser autoverificación. Y creo que para fines de orden y para pues darles una buena noticia, pues se ha ido construyendo de una manera más simple, ¿no? La experiencia propia de ir trabajando con el documento de la ley nos arrojó esta estructura. Si se dan cuenta, aquí, bueno, yo se los voy a narrar. La persiana que en este momento se está abriendo es una persiana que tiene 1, 2, 3, 4, 5 grandes grupos de la ley, del apartado 30. Voy a narrar el apartado 30. El apartado 30.6 tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y dentro del apartado 6 tienen varios grupos. Voy a escoger, por ejemplo, el apartado 3.6.1. Voy a escogerlo para que vean cómo está quedando. Creo que es importante ver cómo se está generando un orden del documento. Y lo que sucedió ahora es que hagan de cuenta que el documento está en la misma estructura en que está estructurado en la ley. De otras maneras, lo que hicimos fue meter el documento de la ley dentro del sistema y creo que hay novedades muy interesantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo del apartado 3.6.1.1, vemos ya sus incisos hasta el 8. Y esos incisos, de hecho que voy a escoger uno de los que más llama la atención. Por ejemplo, tengo el apartado 3.6.1.2, creo que se ilustra muy bien cómo quedó ordenada la ley. Creo que les va a gustar. Creo que esto va a facilitar mucho el tema de controles volumétricos. Y como bien planteamos, el proceso de autoverificación básicamente es seguir el documento día a día. Imagínense ustedes que todos los días se concretan a revisar qué les parece 10 puntos para ver si están bien. Entonces, aquí tenemos más de 10, pero voy a escoger, por ejemplo, el 3.6.1.2.1 habla de la identificación del contribuyente. Y como pueden apreciar, ahí se puede observar si la planta tiene la identificación correcta del contribuyente y si tiene los datos correctos del contribuyente. Esa es una, ¿no? Luego nos vamos a la que sigue, dice instalación o proceso de sistemas de medición, y ahí vienen los requisitos que se tendrían que haber editado para ver si están correctos de la planta o de la estación de carburación. Y así me voy numeral por numeral. Aquí están los equipos de medición. Como ven, el numeral aparece en la parte superior y aquí podemos apreciar los equipos que tiene instalada esta planta. ¿Sí? Después vamos a los equipos de medio de almacenamiento y ahí están los equipos con el almacén principal, que eventualmente cuando tengamos anexados los autotanques, ahí tendremos el medio de, ahí van a aparecer todos los tanques y todos los cilindros que tengo como medio de almacenamiento. Ahorita estamos nada más en la fase de planta y ahorita solamente aparecen los tanques principales. Si hubiera tanques en comodata como medios de almacenamiento, gas a consignación, también ahí debería de aparecer ese medio de almacenamiento. Después aquí podemos ver los equipos ductos para transporte o distribución. Aquí también debería de aparecer el equipo. Eso es mucho para plantas, para estaciones de carburación, de hecho. Luego aquí, los medios distintos a ductos para transportes de distribución. Aquí están prácticamente toda la flota de autotanques. Luego tenemos el registro por operación de recepción y entrega. Aquí tenemos lo que son todas las recepciones que hemos recibido y aquí está el registro por operación de recepción y entrega. Eso lo establece la ley y el sistema ya prácticamente les está presentando en orden todas las recepciones. Luego dice, registro por acumulado de volumen recibido y transferido. Y aquí está el registro, con todas las transacciones.
Registro del control de existencias. Aquí están el registro de control de todas las existencias, con su volumen correspondiente. Cada corte, de hecho, prácticamente ahí está apareciendo. Entonces, pues la novedad es que creo que el equipo ha hecho un trabajo en donde cada vez es más sencillo tener el proceso de la autoverificación apegado al mismo formato en el que está hoy la ley. De tal manera de que si ustedes, de alguna manera, su departamento, tanto legal como operativo, memoriza la estructura en la que está hoy la ley, ustedes van y se meten a este documento y prácticamente será de manera totalmente natural ver dónde se encuentra toda la información que ustedes necesitan relacionada con el sistema. Entonces, prácticamente lo que hay que aprenderse es la ley. O, digámoslo así, más que aprender, es estar revisando en la autoverificación, estar revisando qué apartados de la ley está siendo revisado y qué apartados de la ley deberán tener que ser revisados con más frecuencia o con menos frecuencia para garantizar que toda la información siempre deba de estar, ¿no? Aquí está otro apartado que habla del hidrocarburo. En fin, aquí lo importante es que empiecen a hacer su agenda de actualización para que les actualicen el sistema y todos empiecen ya en lo particular, en cada planta y en cada estación, ustedes empiecen a tener esta información visible y en las próximas sesiones ustedes puedan ir aclarando dudas de cada numeral que tiene la ley. Así me parece que este formato va a facilitar de manera muy importante la forma de la autoverificación. Nosotros en lo particular lo que vamos a permitirnos con este enfoque, nos vamos a permitir hacer una sesión con las 5, creo que ya son 5 unidades de certificación, 5 empresas, y lo que vamos a hacer es pedirles un poco de tiempo para explicarles cómo está la estructura y que cuando lleguen a hacer la verificación, ellos aprovechen esta estructura para facilitar la propia verificación y que la expedición del certificado sea más fácil. Como pueden apreciar, pues el enfoque está centrado principalmente en facilitar tanto a ustedes la autoverificación como el verificador facilitarles la verificación y que el objetivo del certificado sea logrado con más agilidad y facilidad. Y que exista menos controversia en dónde está este papel, dónde está esto otro, o por qué no tienes esto, cuando ya el propio sistema ya trabajó para ustedes para poderles entregar la información requerida. No sé si hay alguna pregunta, me parece que es bastante buena esta noticia, es bastante útil esta herramienta, pero pues lo que queremos es que la empiecen a usar. Entonces, pedirles encarecidamente de que empiecen a hacer sus citas para actualizar esta versión y que ustedes ya la tengan. Otro elemento importante que quiero aprovechar en esta oportunidad, hoy parece ser que va a ser una sesión corta, pero que quiero aprovechar en esta oportunidad es cuando el control volumétrico, o sea, cuando el corte del día arroje una diferencia superior al 1%, de manera totalmente automática, ustedes van a poder tener asignado un mail que le reporte, puede ser al área de operaciones o a la dirección o a la gerencia, o ustedes establecerán a qué persona van a mandarle el mail para alertar de esta situación. Pero si el evento es superior al 1%, de manera tan totalmente automática, nuestro sistema de gestión de atención recibirá también un mail en donde nuestro departamento de atención de soporte hará contacto telefónico con el contacto previamente capturado y trabajaremos en investigar por qué razón tenemos una discrepancia de ese porcentaje
y rápidamente corregir el potencial fallo operativo que haya generado, rápidamente generar la documentación y la evidencia del por qué sucedió esto, y evitar, así con esto, evitar estar transmitiendo JSONs con diferencias importantes. Obviamente, todos apegados a la ley, todos apegados con las justificantes. Podría haber sido que se fue la luz, puede haber sido que por alguna razón tuvieron que hacer un paro de emergencia, puede haber sido que propiamente el transporte efectivamente le faltó gas de descargar, o en fin, pueden ser factores apegados a la propia operación, pero que se pueden justificar técnicamente y avalar técnicamente. Aquí lo importante es estar en alerta todos y estar atendiendo precisamente esas urgencias, ¿no? Entonces, parte de los servicios que estamos incorporando a la plataforma de atención a clientes es el hecho de que nosotros nos vamos a enterar en el momento cuando exista una discrepancia. O sea, cuando un evento de esta índole acontezca, nosotros vamos a estar atendiéndolos y apoyándolos lo más pronto posible. La idea es que el archivo JSON se transmita a más tardar a 48 horas después de haber generado el corte, y dado que la ley me permite hasta 72 horas. Entonces no tendríamos ninguna irregularidad y tendríamos tiempo para corregir cualquier problemática que se haya presentado. El proceso de respaldo tiene dos vertientes. Nuestro sistema de control volumétrico opera sobre dos canales de seguridad. El primero es un respaldo de la base de datos local en el mismo disco duro. O sea, el mismo sistema está haciendo un respaldo local al mismo tiempo que está aconteciendo la transacción, en el mismo disco duro físico. Y el sistema adicionalmente está utilizando un recurso de Internet precisamente para en la nube estar haciendo el mismo respaldo. La razón es que en caso de tener un robo físico del equipo, no perdamos la información. Y la recuperación vía soportada la pueden autogestionar, ponen una computadora configurada con el nuevo sistema operativo, se reinstala automáticamente, el sistema se reinstala automáticamente una vez que se ejecuta un procedimiento y nuevamente vuelven a entrar en operación. Entonces, la respuesta es, tenemos dos respaldos. El primero es local, dentro del mismo disco duro, y el segundo es un respaldo en la nube totalmente automático. Respecto a la base de conocimiento que nosotros estamos creando en la plataforma, vamos a incorporar que los procesos, por ejemplo, voy a señalar un documento. Ustedes están obligados para prácticas operativas tener manuales de operación que cada uno de ustedes están construyendo. Sin embargo, nosotros estamos construyendo manuales de operación respecto a la forma en que nosotros recomendamos de que nuestros equipos se operen. Ejemplo, un transporte llega, se estaciona en la área de descarga, se conecta a la tierra física, se conecta la manguera de vapor, se conecta la manguera de líquido, se hacen los movimientos de válvulas, se hacen las operaciones de válvulas, se capturan la carta aporte en el computador de registro de descarga y se inicia el ciclo de descarga. Este proceso nosotros lo vamos a producir en un video que ustedes van a tener accesibles a la norma. ¿Qué apartado tenemos aquí, Norma, que tiene texto? Me dijiste que estaba. El 3611. 3611. Y nos vamos al inciso 4. Perdón, el inciso 8. 8. Entonces, quiero ilustrarles el nivel de detalle que estamos haciendo con la plataforma, eso vale la pena. 7 y 8. ¿El 8 no tiene? El 7, entonces. Ese va a ser el 7. Sí. Ok, como pueden apreciar aquí, aquí está el 3.6.1.1 y ahí viene, pues obviamente el inciso número 7 dice, debe registrar en una bitácora todos los eventos relacionados con la configuración y operación del mismo con las siguientes especificaciones. Y como pueden apreciar, hay texto marcado en azul.
Esto quiere decir que dice aquí, el A dice, los registros deben generarse de manera automática para todos los eventos clasificados que se listen en el inciso y de la presente fracción. Si yo me voy aquí, por ejemplo, al registrar eventos y está en azul, hago un clic y voy a apreciar que el sistema me lleva a donde se encuentran los eventos, de hecho, a donde yo puedo hacer un listado de eventos con sus diferentes clasificaciones. Lo interesante es que si el texto dice, debe de existir un manual de operación, bueno, pues entonces cuando exista una petición por parte de la autoridad para el manual de operación, nosotros vamos a anexar esos manuales en formato de video y en formato de texto para que exista la evidencia de los protocolos con los cuales se debe de operar el sistema, ¿no? De tal manera de que, dicho esto, estamos tratando de apoyar un poco la estructura documental de las plantas, apoyándonos en la propia estructura documental que estamos generando del propio sistema. Esto quiere decir que los manuales van a tener acceso directo en donde la ley dice, deben de existir manuales, ahí habrá manuales. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta de Davinder Miranda. Adelante. Nos pregunta si podemos dar más contexto del sensor de ajuste de temperatura en una planta y la ubicación e interacción con el SGC. Correcto. En el caso, el tema del sensor de temperatura, en todos los casos prácticamente, o sea, recordemos que la ley ya establece que como es una ley de controles volumétricos y los procesos metrológicos de los controles volumétricos, digamos, los controles volumétricos están sustentados en normas metrológicas, y estas normas establecen que para medir volumen debemos estar compensándolo a una tabla de 20 grados centígrados. Eso quiere decir que debe de existir un sensor de temperatura, simple, ¿no? En el caso de descarga, debe de existir un sensor. En el caso de carga, debe de existir un sensor. En el caso de llenado de cilindros, debe de existir un sensor que está constantemente monitoreando el flujo del gas y establece a qué temperatura se está entregando ese gas, y esa temperatura se usa para compensar el volumen que está emitiendo la medición en ese momento. Entonces, digamos si el gas está a 17 grados centígrados en ese momento y la tabla está a 20, entonces lo que va a hacer es una pequeña corrección para decir, aquí están pasando tantos litros a esta temperatura. Por lo tanto, para homologar todos los procesos, dice, bueno, yo quiero que cuántos litros serían si fueran a 20 grados. Entonces, lo que hace el sistema prácticamente es, lo multiplica por un factor para hacer ese ajuste, y todos los litros medidos en el sistema de la planta y en el sistema del autotanque y en el sistema de la estación de carburación estarían medidos sobre la base de los 20 grados centígrados. De esa manera, no hay discrepancias metrológicas en este proceso de cálculo. Entonces, ¿qué sensor estamos incorporando? En el caso de descarga de transporte, en el caso de carga de autotanques y en el caso de cilindros, seleccionamos un sensor que estamos probando, que creo yo que para la próxima semana ya estará publicado, ya estará disponible para que puedan ya considerarlo dentro de sus implementaciones e instalaciones. Y ese sensor lo va a leer uno de nuestros equipos, o sea, nuestros equipos estarán facultados, nuestros computadores estarán facultados para poder conectarse a ese sensor. Y obviamente, en el momento que tenga el sensor de temperatura, el computador va a ajustar el volumen a los 20 grados centígrados que establece la ley. No sé si esto responde. Digo, ampliando un poquito la lógica, todos los autotanques deberán llevar sensores de temperatura.
Todas las estaciones de carburación deberán llevar sensores de temperatura. Todos los medidores de entrada de las estaciones de carburación deberán llevar sensores de temperatura y todos deben de compensarse a esa temperatura, a 20 grados centígrados. Pues señores, están muy tranquilos el día de hoy, pero creo que ha sido nutrida, creo que hemos estado trabajando en esto. Sé que es muy administrativo. Si ustedes gustan y así lo consideran, podríamos en lo sucesivo empezar a hacer un mecanismo de votación. Voy a estar mandándoles algunas encuestas para pedirles que ustedes mismos en la encuesta nos digan qué temas tratar y por mayoría dirigir la encuesta. Entonces, yo creo que sería muy conveniente y en la propia sesión lanzar 3, 4, 5, 6 temas y decir, bueno, la mayoría quiere o la mayoría quiere otro. Aquí yo sí quiero precisar que el tema de controles volumétricos no es un tema complejo en términos del quehacer. Eso porque históricamente todas las plantas de gas y gasolina y todo eso, históricamente tienen administradores que ya venían haciendo una confrontación entre el inventario físico y el contable. O sea, finalmente es algo que era cotidiano para ya ustedes. Yo creo que aquí lo importante del control volumétrico es apegarnos más bien a la regulación y que este proceso sea lo más fácil y barato posible. Por eso es que nos hemos tomado la tarea de incorporar a la plataforma de nuestro sistema la ley de controles volumétricos. O sea, es más fácil que el propio sistema, es más fácil que la ley nos guíe dentro del sistema y no que el sistema trate de buscarse cómo queda con respecto de la ley. Entonces, es por eso que incorporamos el documento. Conforme vaya pasando semana a semana, vamos a irle incorporando todos los numerales necesarios, estén o no estén en el apartado 30, porque habrá apartados 31 del anexo 31 que, aunque no competen a la planta de gas, sí competen al proceso de verificación. Entonces, estarán incorporados con toda la intención de que para ustedes la autoverificación sea una práctica cotidiana, algo que estén practique y practique y practique a lo largo del año, para que cuando les toque la propia verificación, pues sea muy sencillo. Cito el hecho de que estamos prácticamente, así siendo muy prácticos, estamos prácticamente a mes y medio de terminar las actividades del año. Entraremos en vigencia con la facturación 4.0 para pues, prácticamente ya todos, o sea, ya será una obligación. Para los que están usando la facturación que tenemos incorporada en la plataforma, pues es importante que se actualicen, que ya vayan haciendo citas para la actualización. Para los que tienen versiones muy viejas de sistemas operativos, igual se actualicen, para que no nos agarre el final del año con urgencias y prisas, ¿no? O sea, nosotros generalmente dejamos de elaborar de manera, en el gran porcentaje a partir del día 15 de diciembre. Entonces, pues les avisamos desde antes que vayan agendando, váyanse actualizando, vamos aprovechando bien estas sesiones y pues para que el 1 de enero no nos caiga de sorpresa nada y estemos preparados para cualquier cosa. Por nuestro lado, nosotros vamos a hacer contacto con las unidades de certificación y trataremos de compartirles esta información, pues también para que para ellos sea más sencillo la verificación de una plataforma como la nuestra. Adelante. De Luan Olmo pregunta acerca de en el norte, que las temperaturas son extremas con respecto a 40 grados o -5. ¿Cómo compensará la temperatura? Bueno, esa es una buena pregunta precisamente para comprender justamente lo que sucede con el famoso concepto de compensación de temperatura. Si el gas está muy, muy frío, voy a partir de la explicación siguiente. El medidor de desplazamiento positivo o el medidor másico, voy a tratar de acotar a medidor de desplazamiento positivo, que es donde más se nota este fenómeno. El medidor tiene una cavidad física, digamos lo que por cada vuelta que da, desplaza 1 litro de gas. Para poner un ejemplo, ¿no? Desplaza más bien una cavidad de 1 litro de agua, perdón, de agua.
Si esa cavidad física yo le meto gas, el gas es mucho más susceptible a sufrir una expansión. El agua también, pero no como el gas. El gas tiene una densidad que lo hace ser más, digamos, se esponja o se contrae con más facilidad. El agua no. El agua ocupa temperaturas más extremas para cambiar significativamente el espacio que ocupa, ¿no? Entonces, cuando esa cavidad pasa en condiciones normales de temperatura, digamos, a temperatura ambiente a 20 grados centígrados, digamos que a 20 grados centígrados, normalmente la temperatura del gas sí requiere ese volumen, digamos, sin compensación de temperatura y la temperatura a 20 grados en ambiente, ese medidor va a desplazar por esa vuelta 1 litro. Pero ¿qué pasa si se va a 40 grados centígrados? Entonces lo que sucede es que se exponja el gas de alguna manera, y si sigo a 20 grados no pasa nada, pero si estoy a 40 grados, ese gas que va a dar esa vuelta, que va a desplazar en centímetros cúbicos, sí desplazó un litro, pero en gas no. En gas desplazó mucho menos porque estaba más caliente, porque estaba esponjado. A viceversa sucede lo contrario. Cuando estamos a menos 10 grados centígrados o a 10 grados centígrados, para poner no un extremo, pues el gas está compactado y entonces cuando pasa esa vuelta, en vez de pasar 1 litro, va a pasar 1 litro y un poquito más. ¿Qué hace justamente la compensación volumétrica? La compensación volumétrica lo que hace es que dice, por ese litro, por esos centímetros cúbicos que desplazó la cavidad, como tengo gas a esta temperatura, lo que hace la ecuación multiplica un factor. En el caso de la temperatura alta, multiplica por un factor pequeño, o sea, en otras palabras, dice, por esta vuelta pasó menos gas. Y si está la temperatura muy baja, por esta vuelta pasó un poquito más gas. Entonces la tabla es muy clara, está grado centígrado por grado centígrado compensada, y entonces va ajustando con bastante precisión la compensación de esos 40, a esos 40 grados centígrados. Quiere decir que a la hora que tú haces una venta a una temperatura de 40 grados centígrados, lo que normalmente va a hacer el sistema es multiplicarlo por un factor para disminuir el volumen que está pasando por el medidor y calcular correctamente como si estuviese a 20 grados centígrados. Entonces quiere decir que va a medir 20 litros. Eso es lo que va a hacer. No sé si esto explica el significado de la compensación de temperatura. Dicho sea de paso, es más negocio vender a la hora que más calor hace, cuando no hay compensación de temperatura, y es menos negocio vender cuando hace más frío, en las condiciones actuales que tenemos en la industria. A la hora que ustedes tengan la compensación de temperatura, pues prácticamente el negocio será el mismo, ya cuando hace frío o cuando haga calor. Muy bien. Pues chicos, pues muy agradecido como siempre por su tiempo, por su espacio. Espero haya sido útil esta conversación, esta plática, esta nueva funcionalidad que estamos incorporando. Me comprometo a hacer la encuesta para ir tocando en la primera parte de la sesión. Vamos a tratar de tocar temas que a ustedes les interesa tocar como primera sección. Y en la segunda parte de la sesión de tiempo vamos a aprovechar para hablar de las nuevas funcionalidades y las explicaciones de cómo usar nuestra plataforma de controles volumétricos. Y pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias y feliz día.